Yo entré en meditación muy joven, ha sido la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida y siempre han estado como muy presentes tres mensajes. Tenía dos opciones y eso hice, tirarte al vacío. Al día siguiente yo estaba haciendo la mudanza. No, yo tengo que terminar la carrera y hasta que no tenga el título no funciona así. ¿Cómo sabes que es el momento? ¿Qué hago con esto? ¿Le hago caso a este regalo o me da miedo y lo dejo, ¿no? ¿Qué es para ti una tribu? Seguir los ciclos de la Tierra, de qué es lo que hay en el mundo. Viajar y conocer diferentes comunidades. Bueno, hay un denominador común, hay 4 dimensiones. El tema de la economía me parece bastante interesante porque es donde imagino que la mayoría de las personas tendrán más preguntas. Yo vengo aquí, vivo aquí como voluntario, como residente, entonces esa economía personal, ¿cómo funciona? Tenemos diferentes formas. Empezamos con formaciones ahora. Hay formaciones aquí dentro. Sí. Pero la gente de fuera de la comunidad. Claro. ¿Qué tipo de perfil podría encajar también aquí, no? Esta persona puede aportar X. Tema de jerarquía dentro de una comunidad. Siempre hay rangos. A mí me gusta mucho el concepto de... Creo que el sistema, la sociedad actual, es todo lo contrario. El centro está en el dinero. ¿Cómo ves la vida de fuera de la comunidad, la vida del sistema? Juan es el creador del Oasis Al Hamán, una comunidad ecosostenible situada en el desierto de Tabernas, en Almería, y llevan con esta comunidad activa desde hace 27 años. Lo curioso es que la idea de levantar este cortijo, de levantar este proyecto en un cortijo heredado de su abuelo, le llegó a través de una meditación a su temprana edad de los 18 años, donde tomó la decisión radical de dejar sus estudios y dedicarse a darle vida a este proyecto. Durante este cuarto de siglo, Juan ha experimentado múltiples cosas, se ha enfrentado a todo tipo de situaciones surrealistas, y a pesar de las dificultades, ahí sigue el tío. Es impresionante la sabiduría a través de la experiencia que ha adquirido esta persona y creo que este podcast os va a gustar, sobre todo a todos aquellos que hayáis pensado en vivir de forma sostenible, iros a vivir al campo, dejar la ciudad, vivir aparte del sistema, sencillamente hacer un voluntariado en una de estas ecoaldeas. Creo que la información que os puede aportar esta persona es vital, así que sin más dilación os dejo este interesantísimo podcast con Juan. Bueno, Juan, preséntate al mundo, por favor. Pues soy Juan. ¿Cómo me presento yo hacia el mundo, no? Yo he comentado así en la introducción que eres una persona que ha creado una utopía, un concepto de sociedad, pueblo, aldea, llamémoslo diferente, donde conviven ciertas personas, al mismo tiempo conviven con voluntarios, etcétera. Pero claro, ¿dónde nace el concepto de crear esto? Que obviamente esto no se construye en 2 días, sino que esto ha tenido que tener una especie de trayectoria, un primer clic. Cuenta un poco también cuál ha sido tus raíces, tu infancia, lo que hacías en tu vida. Así que, bien, por favor. Pues sí, entonces voy a empezar por la infancia. Venga, ¿vale? por la Porque infancia. eso nos va a dar a entender un poquito el presente y el futuro. Me parece bien. Bueno, pues yo me he criado en la ciudad y sí que tenía mucho contacto con este lugar. Los fines de semana estaba mi abuelo en el pueblo, veníamos todos los fines de semana y yo decía siempre desde pequeño, joder, pero ¿por qué no puedo vivir en el pueblo? ¿Cómo estoy viviendo en la ciudad pudiendo vivir en el pueblo? Y era una cosa que siempre me repetía y para mí los domingos por la noche que bajábamos a la ciudad era como el día, entraba como en depresión, ¿no? Wow. Era decir, ese anhelo y esperando toda la semana el viernes para volver el fin de semana. Cuando dice el pueblo, ¿hablas de este sitio? Teníamos la casa en el pueblo, pero aquí veníamos también mucho. Vale, es decir, que este cortijo es de tu familia. Era de mi abuelo. Ah, era de tu abuelo. Era de mi abuelo. Vale, sí. todo el terreno. Él sí. Vale. Sí. Yo me pasaba aquí los fines de semana, teníamos algunos animales, es decir, que yo desconectaba, me metía en mi mundo imaginario, no imaginario, sino sensorial y experimental. Pues plantaba árboles, muchos de los árboles que ahora ya hay aquí en este oasis, ya los planté de pequeño, ¿no? Wow. Y se me pasaban las horas, como entraba en un espacio sin tiempo que yo ahí estaba ya en plena meditación, ¿no? Ya, bueno, pues me fui a estudiar a Córdoba, estudiaba veterinaria y porque mi pasión eran los animales, ¿no? Desde pequeño todos los valores que me han inculcado mis padres hacia el mundo rural, porque no solo eran los animales, sino todos los valores del mundo rural estaban muy vivos en mí, a pesar de que me crié en la ciudad, pero desde pequeño siempre teníamos ese vínculo y ese lazo directo. Y entonces, bueno, pues ya mi camino se fue a estudiar y ahí fue cuando de repente yo entré en meditación muy joven, con 18 años, tendría como 21, 22 años. Ha sido la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida. Cuando decías meditación,
¿A qué te refieres con meditación? Es decir, Meditación en silencio. O sea, ¿pero te apartaste a algún sitio, aquí o dónde fue? ¿Cómo fue? no, estaba en mi habitación, cada día meditaba un rato y ese día pues, ¡pum!, Qué llegó. fuerte. Y sí que llegó pues mensajes muy claros, muy directos de todo lo que tenía que hacer y siempre han estado como muy presentes 3 mensajes, ¿no? Los 3 mensajes claves principales que, digamos, han ido abriendo el camino hacia lo que también hoy día es el Oasis. El primero era crea comunidad, el segundo mensaje no hay tiempo y el tercer mensaje vienen tiempos difíciles, ¿no? ¿Pero no hay tiempo? ¿Te refieres que el tiempo no existe o que queda poco tiempo para? Yo lo interpretaba de que no me podía dormir. Vale. Ok, como muévete. Sí. Vale. Y eso hice, moverme. Al día siguiente ya estaba haciendo la mudanza para acá Wow. y cambió mi vida. Era el punto de inflexión de mi vida, ¿no? De repente iba en una dirección y esto hizo que tenía 2 opciones: escuchar el mensaje y dejarlo ahí aparcado, o sentí el impulso que realmente decía mi corazón a esto, ¿no? Es que la vida al final es verdad que te deja elegir siempre, ojo, porque muchas veces la gente se piensa que la vida, el universo te pone delante. Sí, te pone la opción delante y te avisa, pero siempre eres tú el que eliges hacerlo, porque tienes la opción de seguir igual. Y para tomar la decisión, no sé si pasaste por esto, pero te voy a preguntar después, ¿a qué te tuviste que enfrentar? Antes de tomar el camino, escuché una vez en un podcast una cosa muy interesante que dice: la vida te da regalos, pero viene envuelto de una forma muy curiosa, porque ese papel es la dificultad. ¿Cuál fue tu papel? Venga, me vengo para acá, pero a lo mejor tengo un bloqueo con el señor dinero, a lo mejor tengo un bloqueo con la soledad, a lo mejor tengo un bloqueo con papi o con mami, a lo mejor una herencia que tengo que con algo, ¿sabes? Siempre tenemos una dificultad. ¿Cuál fue la tuya? Bueno, pues sobre todo era dejar una vida atrás y empezar una página en blanco. En este caso, pues era toda una vida de estudio ya enfocado, y para terminar y empezar a trabajar, en la última fase, de repente dejarlo todo y empezar de cero. Tirarte al vacío y a contracorriente, porque claro, nadie entendía esta decisión, ¿no? Claro, y tampoco lo entendía, pero sabía que había una fuerza tan grande que no podía aparcarla. Y podía haberlo hecho, o sea, como vale, ya lo haré, o termino ahora esto, y que era lo que me decían todos mis amigos, mi familia: no, tú termínalo y luego ya haces lo que quieres. Y era como, no, lo tengo que hacer ahora. Yo creo que el tren pasó una vez, y entonces como se abren las puertas, entra y si no, se va. Y no hubiera sido lo mismo. Totalmente. Lección número 1, porque eso de lo del el tren no pasa 2 veces me ha parecido una cosa súper interesante, porque es verdad que muchas veces queremos cerrar un capítulo antes de empezar uno nuevo, pero muchas veces ese camino que estamos cerrando, terminando de cerrar, no vibra con nosotros. Pero hay alguien o algo, una circunstancia que te obliga, por ejemplo, yo que sé, unos estudios, que es lo típico. No, yo tengo que terminar la carrera y hasta que no tenga el título o el doctorado, el no sé cuánto, y en 2 años. O no, todavía no voy a comprar esto porque cuando venda. No funciona así. No. Ese es el papel de regalo, esa es la dificultad. Enfrentarte directamente a eso que te viene, porque es una excusa realmente lo de terminar un capítulo. Es eso. Si no pasas por eso, no hay creación. Y si no hay creación, te quedas donde estás. Y digo lo del tren porque luego ese tren va lleno también de magia, ¿no? Exacto. Es decir, tú luego puedes coger otra cosa, ¿no? En este caso yo sé que era ese momento, como que se abren las puertas. ¿Cómo sabes que es el momento? ¿Cómo sabes que dices, es ahora? En ese caso, porque no era una historia de aquí. Yo lo vivo como un regalo que llegó en ese momento y es como, ¿qué hago con esto? ¿Le hago caso a este regalo o me da miedo y lo dejo, ¿no? Entonces, para mí, cuando saltas y confías en ese vacío, pues ahí sucede la magia. Exactamente. Ahí sucede la magia. Y yo lo he vivido a lo largo de todos estos años aquí. Ha habido muchos momentos también de mucha dificultad, de muchos desafíos, pero al final siempre hay como esa puerta mágica que se abre y que, ¡pum!, y que puedes seguir avanzando, ¿no? El tren tuyo en este caso fue el cortijo, el proyecto Al-Hammam, ¿no? El cortijo de los baños. Si quieres contar los inicios y un poco, o mejor dicho, en qué consiste el proyecto. Vale, sí. Pues justo se abrió en el 2001. 2001. 2001.
Hostia, es decir, yo tenía 9 añitos. Sí. Joder, si ha llovido, colega. 2 años previamente estuve pues en la obra principal de la casa principal, lo que es el cortijo. Vale. Y Cortijo este. este de aquí, sí. Vale. Y ahí pues lo mismo, aprender de albañil, a arreglar puertas, ventanas, los suelos, los techos. Vale. O sea, era como de repente algo totalmente nuevo. Y una vez ya que abrí las puertas, fue la otra fase, en el 2001, en el que pues ya venía gente, pasaba aquí... ¿Pasaba gente en qué sentido? o sea, era como tipo casa de reposo, donde la gente venía, ofrecíamos ya actividades de yoga, de meditación. Como un lugar de retiros, por Como un decirlo. lugar de... No eran retiros especialmente, era más un lugar de descanso, donde había actividades. Una vez que dejé también los estudios, pues me empecé a formar en naturopatía, en masaje, qué bueno. se me abrió un mundo ahí que nunca yo había imaginado, ¿no? Eso fue luego lo que ofrecí aquí, ¿no? Paralelamente a eso, pues abrimos también lo que era la parte de educación ambiental, granja escuela, a recibir colegios. Para mí ha sido un pilar importante el transmitir los valores del mundo rural a tanto adultos como jóvenes, como niños. Y en eso se ha convertido también este lugar, ¿no? Para mí es una escuela de vida, o así el Hammam. Una escuela de vida muy bonita. Es una escuela de vida, es decir, no te deja indiferente de la manera que vengas, porque hay muchos proyectos y muchas fórmulas para llegar hasta aquí. Lo que te decía antes, ¿no? Que todos los caminos te llegan a los oasis, ¿no? Es verdad, tío. A través de la permacultura, sean a través de la salud, sea a través del crecimiento personal. ¿Un retiro? Es decir, aquí llegué yo por un retiro. Si no llegase el retiro del sendero aquí, efectivamente. Aquí estoy. Bueno, de alguna manera el proyecto ha ido evolucionando, claro. Al final se ha convertido en un centro de cursos de crecimiento personal, que es uno de los grandes pilares de este lugar, donde se organizan también festivales de conciencia, retiros de yoga, de danza, de meditación, de conciencia corporal. Siempre también, pues, para nosotros la salud natural es importante a través de la alimentación, a través del cuidado del cuerpo, de la energía, de las emociones. Es decir, que son como pilares que están ahí presentes en cualquier área de la que se trabaja, ¿no? Me gusta este concepto porque es verdad que cuando se habla de espiritualidad es un concepto tan abstracto, abarca demasiadas cosas y muchas veces la gente se pierde con el concepto de espiritualidad, sobre todo que si chakras, estos son conceptos muy raros, que suenan muy raros y muy etéricos, y por otro lado la espiritualidad se relaciona con la religión. Es decir, la espiritualidad realmente es ese viaje hacia adentro, ese viaje hacia tu yo oscuro, hacia tu yo luminoso, hacia el porqué de tu vida. ¿Cómo llega a Juan el mundo espiritual? Porque es verdad que sí, como he dicho, que aquí conectas, tal, pero al final es una puerta invisible. No está en ningún lado de tu vida y al mismo tiempo está en todo momento. Total. Es como que no sabemos escuchar esa frecuencia, no sabemos escuchar ese timbre. Pero un día, por X razón, ves una ventana y dices, ¿qué es esto? ¿Cuál fue tu entrada al mundo espiritual? Para mí siempre me está llamando. La parte del autoconocimiento, la parte de ese mundo invisible, ¿no? Es decir, hay algo más allá de levantarte por la mañana, claro, hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Como siempre he sido un buscador. Pero no religioso, porque realmente... No religioso, sí que quizá tuve mi base en la religión católica, ¿no? Porque Claro, vengo de un colegio de cura, o sea Hostia. que lo empapé bien. Luego estuve muchos años peleado. Lo típico. Y luego ya hice el Camino de Santiago y ahí me reconcilié porque wow. conecté con la parte mística del cristianismo. Entonces yo me considero un buscador y siempre me he metido de lleno en todo, ¿no? Me encanta viajar y conocer diferentes culturas. Para mí la India ha sido como uno de mis pilares principales. ¿Ahí está la India? Sí, tengo allí mi montaña sagrada, que es ¿sí? Arunachala, que es de hecho el Shiva Temple, el templo que tenemos aquí de silencio y meditación. Está inspirado en India. ¿Cuál es el Shiva Temple? El de la cúpula roja. Hostia, este de ahí. No he entrado ahí todavía. Pues tienes que estar en silencio ahí y conectar porque te lleva a la India. Ojo, no jodas. Y luego Sudamérica, concretamente Perú y Bolivia, pues han estado muy presentes en mi vida, muchos viajes para allá también. India sobre todo era un viaje hacia adentro, hacia el autoconocimiento, hacia la autoobservación, hacia el ser. Casi siempre, menos el primer viaje que hice, que sí
fuimos más gente, pero el resto de los viajes he ido solo. Y luego Sudamérica, que conecta con la parte de la Pachamama, de la tierra, de la naturaleza, Enraizarte de en la dónde tierra. venimos. Es como esa cultura viva que conectas con lo sagrado de cada momento, ¿no? Porque honrar a la tierra, seguir los ciclos de la tierra. El concepto de comunidad, el concepto de tribu, ¿en qué momento llega a tu vida? ¿Qué es para ti una tribu? Porque mucha gente piensa en sitios sostenibles. Así que, ¿qué es para ti eso? El concepto de tribu, lo que estás creando. Cuando empiezo a investigar en qué es una comunidad, cómo se puede vivir en grupo, esa búsqueda de crear un proyecto sostenible, lo primero es viajar y conocer diferentes comunidades. Unas más espirituales, otras más de la tierra. Hay muchos tipos de comunidades. Para mí la clave fue esa, ¿no? De qué es lo que hay en el mundo, tanto dentro de España como fuera. Yo creo que el concepto de comunidad también es muy amplio, o de Exacto. ecoaldea, cada proyecto va a tener sus características. Sí que es verdad que se parte de una base, sobre todo las grandes ecoaldeas que llevan más de 60 años en No. Europa y sobre todo en Sudamérica, que es donde más se han desarrollado Sí. las comunidades. Bueno, hay un denominador común que se parte en el que hay 4 dimensiones: la ecológica, la social, la económica y la espiritual, por así decirlo, ¿no? A lo largo de los años han funcionado mucho las comunidades, pues a lo mejor donde había un maestro espiritual y todo se regía hacia ese maestro. En cuanto moría el maestro, pues la comunidad desaparecía. O las comunidades de permacultura, en el que sí se trabajaba mucho la tierra y tal, pero la parte a lo mejor económica pues fallaba. Es decir, lo que estas grandes comunidades crearon era: vamos a expandir al mundo nuestra sabiduría para que no se falle y para que perdure en el tiempo. Vale. Entonces, a raíz de ahí se han hecho formaciones donde se enseña estas 4 dimensiones para que estén en equilibrio, como las 4 patas de una mesa, Vale. que si falla una pata ya está cojeando, ¿no? Entonces, como tienen que estar en equilibrio, la parte social, es decir, la parte de gestión de emociones, los conflictos, la facilitación de grupos, la comunicación no violenta, cómo fortalecer los dones del grupo. Es decir, hay una parte social que tiene que estar muy presente, la forma de liderazgo, los rangos, todo eso se trabaja mucho. Luego está la parte económica, es decir, si un proyecto económicamente no es sostenible en el tiempo, al final caerá por sí solo. Totalmente. Porque ahora después esto me está abriendo muchos cajones. Pero sigue porque tengo preguntas ahora relacionadas Vale, justo con pues, esto. y hay muchas formas de economía que podemos hablarlo después. Pues hago así un poco el esquema general, ¿no? Luego también está la parte espiritual o celebración de la vida, a veces se llama así, o la visión del mundo. Ahí se trabaja pues la parte más artística, la parte más sutil, por así decirlo, de celebración, de generar espacios de danza, de grupal, de celebrar los ciclos de la vida, de celebrar un poco, bueno, La pues unión a lo mejor, ¿no? la unión sutil de alguna manera, pero a través del arte, a través de la música, a través de la vida en sí. Y la ecológica, por supuesto, tiene que estar Ecológica, que sea sostenible. que sea sostenible, ¿no? Lo más autosuficiente a todos los niveles, sea alimentación, energía, recursos en general, ¿no? Vale, y mantener esa mesa de 4 patas estable, porque imagino que no todas las ramas se equilibran a la vez. Imagino que a lo mejor la parte, por decirlo una cosa, social y económica tendrán algún tipo de encuadre, es decir, algún encaje, porque estamos viéndolo a nivel de grupo, pero después a nivel individual también tiene que haber un equilibrio en estas 4 patas, porque no todo el mundo tiene el mismo concepto, por ejemplo, de sostenibilidad, no todo el mundo tiene el mismo concepto de alimentación, no todo el mundo tiene el mismo concepto de espiritualidad o incluso de economía. De hecho, hay gente que a lo mejor no estará ni siquiera puesto en ciertos aspectos, porque aquí ¿cuántos sois ahora mismo viviendo? Ahora estamos como unas 20 personas de manera estable 20 personas estables, ¿ok? y luego pues el voluntariado a lo mejor 10, 15 personas que van entrando, saliendo, Vale, cuando dices estable, ¿a qué te refieres con pues de estable? manera permanente. Es decir, que no tienen fecha de salida. No, que esta es su forma de vida y viven aquí, claro. Vale. Por ejemplo, una persona que lleva aquí 5 años, porque he Mm. visto que hay voluntarios,
que llevan 5 años, Mm. ¿seguirían siendo voluntarios o serían ya, Bueno, serían ya residentes. ya serían residentes? Sí. ¿Y el tema de la residencia es una decisión propia? ¿Lo tienen que hablar contigo? ¿Cómo funcionaría esa parte? Vamos a entrar por la Bueno, parte social primero. bueno, la parte social es un poco, sobre todo los que ya vivimos por mucho tiempo, residentes, digamos, pues tenemos como diferentes áreas de coordinación y entonces ahí un poco pues todas las decisiones se van tomando en grupo. Vale. Quién entra, quién sale, esa parte social siempre se va tomando en grupo. ¿Tenéis como reuniones o algo así entre Sí, toda la vosotros? semana. Toda Toda la la semana. semana. Unas más prácticas, otras más de grupo, de fusión, resolución de conflictos. Ah, de resolución de conflictos también tenéis. Mm, ¿Cómo solucionáis los conflictos ahora que estamos todavía en el tema social? Normalmente si son conflictos personales bueno, una comunidad. Tú imagínate si una pareja es un espejo y continuamente te Ujú. están saltando resortes, pues en una comunidad saltan muchos resortes, porque son Claro, muchos espejos, ¿no? exactamente. Y para mí esa es la parte como también que más me motiva, de decir, hostia, es que me estoy trabajando a mí mismo porque puedo ver muchas cosas, el grupo me está mostrando muchas cosas que yo no puedo ver por sí solo. Exactamente. Y entonces cuando está esa actitud de mirada, pues para mí es mi mayor herramienta de crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que se me mueve? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, bueno, Hostia, pero la y- energía que tienes que sostener ahí es heavy, ¿eh? mm, Porque me imagino que habrá momentos que tú también tengas tus momentos de flaqueza. por supuesto, somos personas, claro que Exacto. sí, Y tú eres el resorte. y a veces nos equivocamos y a veces hay que pedir perdón y a veces no darnos cuenta y bueno, pues Wow, esto es somos personas, ¿no? qué bueno. ¿O un aprendizaje dentro del nivel social que hayas tenido así que se pueda compartir, obviamente? Ya, es que te podría decir tantas, ¿no? Más que una situación concreta, porque a veces se repiten mucho las situaciones, lo que más puede generar conflicto es la falta o la mala comunicación. Mala comunicación. Sí, estoy ¿Sabes? de acuerdo. Cuando nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos la comunicación, pues hay mucho menos conflictos. Y muchos de los conflictos vienen por eso, porque la comunicación no llega clara o porque hay lagunas. Y otra de las cosas que he aprendido con respecto a los proyectos comunitarios es que cada uno es diferente y a veces digo, es como un zapato, ¿no? O sea, una persona que va a entrar en un proyecto o encaja o no encaja. Totalmente de acuerdo, O sí. sea, porque tú decías, sí, hay comunidades hippies, anarquistas, tal, está muy bien, pero eso es para un determinado tipo de personas. Sí, Esta, pues, tiene sus acuerdos, sus compromisos, sus exactamente, sí. horarios. Para nosotros, por ejemplo, es vital el orden, la organización, que esté todo súper claro. Y hay personas pues, que no encajan en una estructura, por así decirlo. Para mí todo eso como que ayuda a eliminar los conflictos, ¿no? Por ejemplo, pues no se toman sustancias, es decir, eso está súper claro. Entonces, mm, como una persona a la hora de venirse aquí es como, esta no es mi sitio, ¿no? Claro. Y todo lo contrario, es decir, si aquí se trabaja la salud, se trabaja el crecimiento personal, toda esa parte, pues por resonancia y por energía, la persona que tenga que venir va a llegar, ¿no? Claro, y después se va a quedar si obviamente el grupo lo acepta. O no si el grupo lo acepta, pero si encaja bien, si hay armonía dentro del Sobre todo si grupo. hay armonía y si la persona está a gusto y el grupo está a gusto. O Claro, sea, eso. claro, porque también imagino que fijaréis, o supongo que con el tiempo y con la experiencia iréis viendo qué tipo de perfil podría encajar también aquí, ¿no? Y si algún día resuena con alguno de vosotros decir, oye, esta persona puede aportar X, mm, ¿no? Supongo, Se va dando, se se va va dando. dando. Bueno, antes de irnos, tema de jerarquía Mm. dentro de una comunidad, Bueno, ¿cómo? siempre hay rango y siempre hay liderazgo. A mí me gusta mucho el concepto de el elder, ¿no? La parte en la que cada uno se responsabiliza totalmente de su área, ¿no? Como Claro. encontrar su propia también autonomía dentro de su área, ¿no? Los huertos, sea el área que sea, ¿no? Sí, Por bueno, así que decirlo. entiendan, ¿no? Digamos, dentro del área y después lo Y lleves que tú, lo se coges. responsabilicen, ¿no? Es Vale, como nadie tiene que estar supervisando si se está vale, haciendo bien o si no, es como cada persona, sobre todo las personas que ya llevamos tiempo y somos residentes, como nos autorresponsabilizamos de nuestra área, ¿no? claro, entiendo. El rango más alto en este caso serías tú en este caso.
Sí, lógicamente. digamos que yo tengo un poco también esa parte de nexo entre todas las áreas. Nexo, vale, eso me parece bien. Cada uno es autorresponsable en su área, crea su propio liderazgo, lo que pasa que todas las áreas están interrelacionándose entre sí, porque Claro. estamos todos en el mismo espacio, hay muchos proyectos dentro del mismo espacio y quizá un poco esa mirada conjunta o de nexo, pues esa es un poco mi función, ¿no? Claro, una De coordinación que haya por un equilibrio y una coordinación. exactamente. Hablando de personas que puedan tener sus propios proyectos personales, porque imagino que, claro, yo puedo venir aquí, ayudar o coordinar en ciertas cosas, pero puedo tener a lo mejor un proyecto personal. ¿Cómo funciona la comunidad cuando alguien, por ejemplo, está trabajando en algo personal? ¿Se le apoya? ¿Se le dan recursos, herramientas, espacio? La Bueno, comunidad. depende de qué proyecto personal sea, ¿no? Sí que, por ejemplo, dentro del programa del voluntariado europeo, cada voluntario dentro de su programa tiene una parte de proyecto personal. Vale, Entonces, esos proyectos personales se presentan al grupo de residentes, ¿no? Y vemos que hay algunos que sí que son viables en el futuro y otros no. Jardín de aromática, no sé qué, no sé cuánto, vale, pero ¿quién en el futuro, si esa persona no está, quién se va a encargar después, ¿no? entiendo. Y luego ya otros proyectos personales fuera de aquí, ahora sí que se abre un poco esa parte de espacio para que vengan personas y que puedan crear sus proyectos y estar viviendo aquí también, de manera Vale, nómada, ¿no? Un poco. claro. Y no sabemos muy bien cómo va a ser la Es nuevo, colaboración, ¿no? Porque hasta ahora era más dedicado a las áreas que aquí se desarrollaban, claro. pero ahora sí que se abre esa parte de vida común, pero cada uno con su proyecto, Un nuevo ¿no? reto, por Es un decirlo de nuevo alguna reto, manera. sí. Claro, es decir, de alguna manera tiene que retroalimentar también, supongo, la comunidad. Es decir, que si yo tengo un proyecto personal, de alguna forma que no sea totalmente independiente. Bueno, no sé, tampoco, sí O que podría ser. haya cosas que tengan relación y otras que no. O sea, es Exacto, que claro, como tiene que ser. De mm, hecho, aquí esto conecta perfecto con, con el segundo grupo, que es la parte económica, porque un proyecto, normalmente cuando tienes un proyecto personal, siempre tiene que tener una parte de sostenibilidad económica, mm, porque imagino que vosotros no financiáis, obviamente, esos proyectos, vosotros financiáis lo que es la comunidad y suficiente, y los mm. proyectos que se desarrollan aquí. ¿Cómo gestionáis vosotros a nivel económico todo esto? Porque esto está en expansión, esto está creciendo, cada vez viene más gente. Sí, bueno, pues tenemos un poco diferentes fuentes de economía, ¿no? Una pues son los retiros, los cursos de crecimiento personal y de yoga, de danza, un poco de conciencia corporal. Eso por un lado, luego por otro lado está el proyecto educativo que viene en colegios, institutos y le enseñamos todo lo que es la parte de granja, permacultura, regeneración del suelo, reforestación. Digamos un poco ahora mismo son las fuentes que entran y que sostienen el proyecto. Ahora se abre también la parte de Wellness Camp, que es como Mm, otro proyecto nuevo, reciente, en el que personas pues, pueden permanecer aquí desde una semana, un mes, 2 meses, con sus proyectos personales que teletrabajan o están de vacaciones y quieren tomarse un retiro, ¿no? Eso es bastante nuevo porque antes solo la manera de poder venir aquí era o a través de un voluntariado o a través de un retiro. Ahora ya se abre esta parte como más que permite ese nomadismo, ese movimiento de estar claro, 3 meses en un sitio, relajarte, claro. nutrirte, tener tiempo para ti o para también trabajar. Ahí se les cobra una especie de alquiler, ¿no? Supongo, por los servicios, lo que son. Sí, Interesante. Claro, porque al final lo que estáis haciendo es adaptar un espacio a cualquier tipo de perfil que pueda ser beneficioso, digamos, como conectaros con fuera y conectar a esa persona con dentro. Es decir, es una especie mm, de puente. sí, además este sitio como que atrae a personas como muy afines a lo que es el proyecto. O Claro, sea, no viene cualquier persona, viene cualquier persona que está curiosa por todo lo que ofrecemos, ¿no? Es claro, decir, que si actividades de yoga, de meditación, de danza, de todo este tipo de cosas, hay actividades a diario, ¿no? Perfil de gente que ya se adapta a lo que es el lugar, ¿no? Alimentación saludable, claro, ta, ta, ta. Estamos viendo, ¿no? Que las sincronicidades se dan. Todos tenemos muchos dones, muchos talentos y al tal cual. final eso también es lo bonito del grupo, ¿no? Como que va
Todo junto, va claro. co-creándose. Al final es una co-creación. Claro. Y para mí el sentido de la comunidad es la co-creación. Que no quiero salir del tema de la economía, que me parece bastante interesante, porque es donde imagino que la mayoría de las personas tendrán más preguntas. Porque imagínate, yo que sé, que tenga una persona su trabajo Mm. y viva en la ciudad, ¿sabes? Dejo mi trabajo, pero claro, yo vengo aquí, vivo aquí como voluntario, como residente, y luego esa parte de economía personal, porque me imagino que las personas aquí tendrán sus gastos, es decir, irán al pueblo, tendrán que gastarse algo. Entonces, esa economía personal, ese trabajo personal, ¿cómo funciona? A Mm. nivel de la gente que vive aquí, sobre todo. Sí, bueno, pues tenemos diferentes formas y Vale. fórmulas, ¿no? También aparte tenemos lo que es el grupo, digamos, formamos parte de una asociación donde hay una economía común dentro de la asociación, donde generamos también economía, pues creando nuestros propios productos, o vamos a mercados también. Ah, vale. Es decir, hay una parte de economía común y luego ya las economías individuales que ya dependen, pues unas personas si trabajan o trabajan más desde fuera, en fin, que hay como una parte fija, otra Ujú. más diversa, va variando, ¿no? Pero digamos que se adaptaría un poco a nivel personal, ¿no? Digamos, de cada persona en función de sus Claro, en necesidades y función de su... sus necesidades, sí. Vale, ok, me queda bastante claro. Yo digo, Perdona, con lo que sí, decías de alguien que diga, vale, ¿y cómo me voy al mundo rural, no? sí, ¿cómo voy al mundo rural? Yo creo que todos tenemos algo que ofrecer. Mm, Si uno es muy bueno en una cosa, da igual que esté en la ciudad como que esté en el mundo rural. Y más ahora, ¿no? Con la tecnología también ayuda a eso. totalmente. También tienes que ver, ¿no? Si te vas a lo mejor a un sitio que está súper perdido, no sé qué, y muy desconectado, pues, ¿qué necesidades vas a tener? Si vas a necesitar moverte, si no vas a necesitar moverte, si Exacto. tus dones, ¿dónde los puedes aportar? Claro. Mm. Sí, sobre todo por eso, porque imagino que al final aquí la gente pues tendrá su coche que consume gasolina, tendrá a lo mejor que ir a comprar X cosa, su ropa, su historia. Vivimos todavía, aún no hemos terminado de romper con el sistema, entonces vivimos todavía en esta economía y nos obliga de alguna manera a tener algún tipo de extremidad todavía conectado ahí. Y de ahí era mi duda sobre todo, porque digo, si trabajas por la comunidad, aunque tengas ese fondo común, Ujú. esas necesidades personales sí que se la tiene que cubrir una persona Mm. propia. Entonces, la transición no puede ser tan loca de decir, bueno, pues lo dejo y me voy, sino que Ah, tiene que claro. haber como una especie de autoconocimiento, supongo, ¿no? Mm. De autoaprendizaje y sobre todo el saber dónde te vas a meter. Porque al fin y al cabo yo creo que esto es una cosa que todo el mundo debería experimentar antes de tomar una decisión loca. Pero bueno, para eso está la voluntariado realmente. Yo siempre lo digo, es como antes de dar un cambio hay que conocer muchos proyectos, ¿sabes? Y al final eso te ayuda también a conocerte a ti mismo. Claro. Es decir, porque dar el salto al mundo rural no es fácil. O No, no, sea, no, no claro. es fácil y al final depende un poco de si estás solo, si estás en pareja, si tienes familia, si tal. O sea, hay una serie de condicionantes que al final pues tienes que verlo también en perspectiva a futuro. No es como, vale, tengo la necesidad ahora y lo hago. Es como, Claro. ¿cuál es tu situación y qué es lo que mejor se amolda a tu situación real? Claro, totalmente. Es que más que realmente es así, porque al final muchas veces eso es el querer romper con lo que tienes, pero sin tener nada claro. Y eso puede dar como un poco de vértigo de Claro. primera. Seguimos con otra, que esto conecta también con otra parte más comunitaria, más fácil de responder también supongo que será la parte de la alimentación, Mm, porque alimentar tantas bocas, obviamente, no todo el huerto tiene todo el tiempo mm. comida para todos, supongo, o sí, no sé. Sí, bueno, digamos, está entrando dentro de la dimensión ecológica. Uno de los objetivos es ser lo más autosuficientes posible. Claro, Al 100%, por supuesto que no, y va dependiendo también un poco de cada estación. En la claro. estación del verano tenemos mucha más abundancia, en el invierno pues estamos más limitados, pero el verano, por ejemplo, pues nos ayuda a hacer muchas conservas que luego las usamos en el invierno. Claro. Es decir que, bueno, el ciclo natural, ¿no? Pero aún así, pues dependemos tanto del exterior para la comida, dependemos también de la energía, no somos autosuficientes al 100%, es decir, sí que vamos cada año intentando mejorar en todos los recursos, Ujú. pero no somos al 100%. Vale. A nivel porcentaje de dependencia, Mm. ¿vale? ¿Cómo diríais que sois de un 100%? ¿Cuánto seríais de autosostenible y cuánto de dependientes de fuera? Depende de la estación. Por ejemplo, en verano quizás somos al 70% de Sostenible. independientes, de sostenible, y luego quizás en invierno pues un 40%. ¿No? Va
va variando. Ah, bueno, pero está bien, está bastante... Porque Mm, al final entonces significa que casi la mitad de los recursos que mm, consumís aquí lo conseguís de vuestras propias tierras. sí. Wow. Hostia, bueno, claro, imagino que materiales a lo mejor ya no, y cosas de ese estilo. No, el tema materiales aquí estamos más limitados Claro, también. al final estáis en el desierto, es que también hay que tenerlo en No cuenta. tenemos bosque. Exacto. Y el tema agua, bueno, pues el agua, por ejemplo, estamos en un oasis también. Tenemos la suerte de que hay 2 pozos, 2 nacimientos, y eso es lo que nos permite, pues, generar vida. Un bosque comestible, regeneración del suelo, Claro. cada año plantamos miles de árboles, eso se va notando en el entorno, claro. En los oasis se pegan todos, es decir, más en el desierto, imagino que tendréis aquí mucho flujo de animales salvajes, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo, si estáis creando fertilidad y comida, lo que haya por aquí, lo vais a Sí, tener aquí. estamos creando como eso, una isla de biodiversidad. Hay agua, y el suelo está rico, en microbiota, bueno, árboles hay de todo tipo, y al final pues nos encontramos que muchos animales vienen para este oasis, de animales salvajes, de aves, de insectos, de anfibios, de todo, ¿no? Yo cuando empecé aquí al principio no había ni tortugas, ni camaleones. Hay camaleones por aquí. Sí, hay un montón de camaleones. Hostia. Y ahora tenemos 2 tipos de tortuga, la tortuga mora, la tortuga de agua, y todo eso ha ido llegando, ¿sabes? O sea, es que Qué no, no, guay, tío. no. Increíble. El arca de Noé. Bueno, Más o menos. más o menos, porque Porque después animales coméis aquí o no. no. Aquí los animales que tenemos de todo tipo de animales He visto dome- cerditos, he visto de todo, conejos, ovejas, ovejas, cabras, cabras. tal, tienen más una función didáctica. Ah, didáctica, ok. Didáctica, sí. Bueno, pues utilizamos la leche, los huevos, cuando tenemos exceso de leche, pues hacemos también queso, pero ya lo que es el consumo de carne no, No le voy a no, acabar aquí. no le da. Vale, ni carne cociente. Si una persona, por ejemplo, que de uno de los voluntarios comiese carne, ¿se tendría que comprar por su cuenta o como...? Se lo debería de comprar, sí. Pero no Y estáis en contra, ¿no? Supongo. no estamos en contra. Es que eso me parece una cosa bastante interesante de comentar, porque es verdad que el movimiento, sobre todo el movimiento vegano moderno, siente una superioridad moral en vez de preguntar el por qué, porque muchas veces es como, sí, está muy bien que sea vegano, que sea vegetariano, que respete la vida animal, ¿sabes? Pero la fuente o la razón por la que lo hacen es por pertenencia a un grupo, por sentirse bien dentro de un área de su vida. No sé por qué parte la haréis vosotros. Yo descubrí el tema de la alimentación consciente y el comer carne de forma consciente con lo de la experiencia de la selva, porque me di cuenta de que en un momento de hambre te da igual lo que hay adelante. Sale de esa parte de ti de supervivencia y dices, me lo voy a comer. Hmm, Pero sí que es cierto de que hay una especie de luto, una especie de perdón, de dolor y de agradecimiento, que es muy bonito. hmm, Es decir, hay una belleza ahí, claro, pero después ya entra el hecho de comer carne de forma excesiva, comer carne todos los días. Eso sí que no es sostenible, porque un animal para desarrollarse, para pasar por el proceso de que, primero que se reproduzcan, después de que esa fase de bebé sea más grande, luego de que, sabe, que sean adultos, que sea sostenible. Si yo me como esto ya no se reproduce con otro, entonces tiene que haber como una especie de cadena. Entonces considero que la carne, a pesar de que tenga que estar presente, tiene que estar presente en muy contadas ocasiones. O que a lo mejor haya una población muy grande que haya algo de caza. Ahí ok, es como yo veo el consumo de carne, que sea consciente, hmm, que sepas de lo que se alimenta, que haya tenido una vida con propósito, que haya tenido una vida buena y que tú hayas formado parte de esa alquimia, de ese animal. Ay, ok, pero eso de comprarlo en un supermercado y no todo tipo de carne. Yo voy ascendiendo, por ejemplo, el tipo de carne con animales que yo sé que podría llegar a matar. Si yo no soy capaz de matar un animal, no me considero digno de comer esa carne. Es decir, yo me como un filete de ternera y yo eso lo tengo que procesar durante días. Porque a día de hoy no sé si era capaz de matar una vaca. Pero, por ejemplo, un pollo sí podría matarlo. Y no es porque sea mejor o peor tal, sino porque yo creo que también es un poco la velocidad con la que puedes matar al animal, es decir, la capacidad de daño, la capacidad de dolor. Yo no sé cuánto dolor le podría causar una vaca hasta matarla, pero sí que a un pollo sé que puedo hacerlo mucho más rápido. Entonces yo creo que va un poco por ahí, por mi capacidad de transcurrir ese luto. El tema de alimentación es algo que está mucho en flor de piel a día de hoy
Quieres saber, ya que lo has comentado, de que aquí coméis no coméis carne. ¿Me das un poco tu punto de vista al respecto? En realidad somos muy flexibles con esa parte, no, Vale. de hecho, yo dejé de comer carne a los 18 años cuando empecé a estudiar la carrera de veterinaria, porque empezaba a ver en qué situación estaban los animales, ¿no? Vale, es como Entonces, a partir de ahí fue como un rechazo muy grande, natural del cuerpo, no podía. Estuve como un par de años sin comer pescado, luego ya llevo comiendo pescado. Normalmente aquí no se come, pero bueno, pues si voy a una zona de costa y sé que es buen pescado, lo que sea, pues como. El tema de la carne, en mi caso personal, por ejemplo, pues yo me he criado mucho en lo que es la tradición rural, ¿no? Y entonces pues, se mataban los pollos, los conejos, los Claro, cerdos, a todos, lo he sí. vivido y a mí no me genera eso un conflicto para nada. No, no es esa parte de estoy en contra, ¿no? Porque además, en mi caso, pues lo he trabajado, ¿no? De ahí viene un poco eso, cuando empiezo a estudiar y mi propio cuerpo rechaza por lo que está viendo, ¿no? Pero ahora mismo porque nunca más después he vuelto a tener las ganas, la necesidad. Es como, hasta ahora está bien y eso no significa que mañana diga, hostia, pues Va a volver, sí. voy a... Y luego el hecho de que aquí sea comida vegetariana, pues ya te puedo decir que la gran mayoría no es que seamos vegetarianos, sino que la base es esta, pero luego cada uno en su casa o en lo que Puede tiene cocinar lo que su... quieran. Pero lo que es la comida común, que nos juntamos todos al mediodía y comemos juntos, comemos lo que tenemos. Y el tema de los animales, pues como que de momento no. De momento, ¿no? De momento. Si hubiera necesidad, lógicamente, Se haría. se haría. Es lo que te digo, que muchas veces, sobre todo en comunidades, sobre todo con mucha agresividad, comentar, pues tú no eres digno de no sé cuánto porque comes carne, porque no te puedes llamar. Nada, no es mi caso, pero sí que es cierto de que pero tengo hay caso. mucho radicalismo con ese tema. Exactamente. Y está bien, es decir, hay comunidades veganas, veganas absolutas, que no ni se toma leche, ni se toma huevos, ni nada de origen animal. Bueno, está bien, Es otra pero forma más, es respetable. es lo que te digo, pues van a traer a unas personas más veganas. Pero también, ¿sabes qué es la parte curiosa de ahí? Que como digamos que surge o parte desde el conflicto, lo que traes a esa aldea o lo que traes a esa comunidad es conflicto. A lo mejor no explota por la parte de comida porque todos están de acuerdo. Ese veganismo tan extremo a veces viene porque hay áreas de tu vida que no gestionas bien. Lo he visto en casos cercanos, de a lo mejor personas que se sienten culpables por alguna otra cosa y su forma de equilibrar su culpa es, por ejemplo, sacrificando de alguna manera el poder comer lo que ellos quieran. Se siente mejor moralmente, siente que están haciendo algo bueno para el mundo, más antisistema, antisociedad, tal, y eso compensa un poco esa otra área que ellos tienen despreocupado y no tienen intención ni siquiera de curar en su vida, pero como que juegan un poco ahí. Y de ahí ese dualismo moral que existe a día de hoy en la sociedad, que podemos ver las polaridades casi en cualquier ámbito, que van muchos de defender cosas y después por detrás pues tienen como una doble vara de medir. Pero después es cierto que, por ejemplo, hay un veganismo que es mucho más puro, que puedes tener deficiencias, que puedes tener esto, que puedes tener lo otro. Ok, pero cada cuerpo es un mundo. Eso es. O sea, que no hay una dieta estándar ideal para generalizarla, ¿no? Exacto. Sino que cada uno pues tiene que escucharse. La leche sea mala, de origen animal. No, es como escucharse y lo que a ti te sienta bien, a mí me puede Exacto. sentar mal y al otro no tenemos... Esto es así. Exactamente, ser honesto contigo al final, por decirlo de alguna manera. Vale, y después, por ejemplo, por saltar a otro tema, porque he visto durante los 3 días que he estado aquí mucha actividad, mucho proyecto, he visto un profesor de yoga, cuando se hacen los círculos por la mañana, ese ritual que hacéis todas las mañanas, que siempre a las 7 de la tarde hay una actividad, que si no hay una cosa de meditación o de baño de sonido, hay una actividad de fitness consciente aquí ahora, por ejemplo el breathwork que hicimos ayer, o danza, o yoga. Eso de las actividades, cuéntame un poco más, porque me parece interesante. Bueno, yo creo que las actividades tienen un sentido tanto individual como grupal. Vale. Es decir, la individual es pues, trabajarte el cuerpo, trabajarte la energía, trabajarte las emociones. Unas actúan pues, más desde lo físico, otras más hacia la sanación, otras más hacia el soltar, ¿no? Y luego la otra parte que es que estás trabajando esa cohesión de grupo, de tribu. No es lo mismo ponerte a hacer yoga por las mañanas tú solo que cuando estás haciendo en grupo. No es lo mismo bailar solo
que cuando estás bailando en grupo. Para mí es como que la energía se amplifica. Conectas con la gente en Sí, otros campos. sí. Aunque estás haciendo un trabajo individual, pero eso es lo bonito del grupo, ¿no? Que todo hace así. Florece. Florece. Es como, qué bonito, ¿no? Y de verdad es que me parece súper curioso porque después aparte, cada actividad tiene una persona que lo coordina, que lo gestiona, que lo lidera. Paralelamente, esa persona está desarrollando una serie de características, como por ejemplo lo que pasó ayer, el tercer breakfast de mi vida, guiado, y al final es como un espacio donde te da la oportunidad de poner ciertos skills, por llamarlo de alguna manera, al servicio. Me pareció súper curioso porque el profe de yoga, en este caso, ¿él se dedica al tema de la yoga profesionalmente o...? Sí, sí, sí. Y se hacen retiros también de yoga. Justo también empezamos con formaciones ahora también de profesores de yoga, formaciones de profesores de masaje, de monitor de meditación. Hace formaciones aquí dentro. Sí, sí, Hostia. sí. Ah, pero la gente de fuera, de la comunidad. Claro, claro. Entonces, Hostia. gran parte del grupo somos los formadores de esto porque ya llevamos muchísimos años con esto. Claro. Hemos hecho retiros, pero ahora empezamos con las formaciones. Es decir, que podréis ser también paralelamente, dentro de todas las cosas que se pueden hacer aquí, un centro de formación. Bueno, es que ya es un centro de formación. Ya vamos a entrar. Es que Pa- esta es la patata, ¿vale? Vale, para mí más que centro de formación es una escuela de vida. Una escuela de vida, ok. Aprender a ser nosotros mismos, lo Vale. primero. Bueno, esa parte de ser nosotros mismos suena fácil, ¿no? Yo soy, ¿no? Yo soy, vale, yo soy, pero... ¿Qué eres? ¿Qué soy yo, no? Esa parte de autoconocimiento, de trabajarnos pues todos los programas limitantes, digamos, de superarnos día a día. En esta escuela de la vida que yo le llamo, desde que estamos, desde que nacemos hasta que nos vamos, es un potencial de aprendizaje continuo. Yo creo que nunca llegará el momento en el que digamos, ya lo sé. Y eso es lo bonito de la frescura de estar aprendiendo día a día y transformándonos. Claro. Porque somos naturaleza y la naturaleza se transforma. Tal cual. Sea un árbol, sea un animal, sea... Tal cual, no estoy completamente de acuerdo. Entonces, esa parte de aprender, de crecer continuo, pues creo que esa chispa tiene que estar ahí. Si no es como entramos en un estancamiento de ya lo sé todo. Pues, y la vida, o sea, es inmensa, infinita. Sobre todo el hecho de que la gente pueda venir aquí a formarse casi de cualquier cosa, porque te formas cuanto a huerto, te forma permacultura, te forma en cuanto a animales, veterinaria, tal, te forma en cuanto a profesor de yoga, te puedes formar frente a lo que te dé la gana. Aquí la escuela de la vida y la escuela de la formación es en todos los aspectos, de lo ecológico, desde lo social, lo energético, es decir, que intentamos llevar una vida holística. Para nosotros eso es la base. No es que me interesa un área y ya está, no. Formas parte de un ecosistema como este, conectas con la naturaleza, estar lo más saludable posible, dar lo mejor de mí en el entorno y a partir de ahí, pues toda una formación. Sea a través de la permacultura, sea a través de la vida en la granja, a través de cursos de movimiento, sea a través de meditación. Esa es la vida, ¿no? Es que no puedes separar una cosa y la otra, no puedes separar la naturaleza y la alimentación, no puedes separar movimiento y el pensamiento. Todo forma parte de lo mismo al final. Es un conjunto, es una unidad. Cuanto más holístico y en equilibrio esté todo, pues el sistema funciona mejor. Correcto. Sea a nivel personal, sea a nivel de grupo, sea a nivel de planeta, ¿no? Voy a conectar con dos cosas porque ya nos quedan dos bloques y me está gustando mucho porque está yendo muy natural. Ahora que estamos hablando de que todo forma parte de una sola cosa, creo que el sistema, la sociedad actual, es todo lo contrario. Es como que trata de dividirse subgrupos y subcategorías y especialidades posibles, que aquí viene un poco el tema de que el centro está en el dinero, que hay una especie de lucha entre lo que el Estado quiere para ellos y lo que la gente quiere para ellos. Entonces, como, ¿quién se queda con el dinero? Pero los dos luchan por una causa vacía, por decirlo de alguna manera. Aprovechando que esta es tu visión, que me hablaras un poco de cómo ves la vida de fuera, de la comunidad, la vida del sistema. Bueno, pues mira, por ejemplo, cuando llegó aquí nos dimos cuenta de lo dependientes que éramos del sistema, ¿no? Y fue como también un toque de atención decir, ostras, no somos totalmente autosuficientes, dependemos del exterior. Yo creo que el sistema tiene cosas buenas y tiene cosas malas como todo. Claro. Igual que el dinero, ¿no? Puedes usar para destruir o para crear
algo de conciencia. Correcto. La economía o la tecnología, ¿no? Que ahora mismo también es la gran revolución del sistema, ¿no? La parte tecnológica, La IA, todo toda esto. esta parte, pues es como el filo de la navaja, que lo puedes usar para algo muy bonito y para crear un planeta maravilloso, o todo lo contrario. Claro, claro. Yo veo aquí una cosa súper interesante, porque justo lo que has dicho, es decir, ¿de qué depende de que se utilice para algo constructivo, para algo destructivo? ¿Desde dónde se utiliza? Se utiliza para hacer algo exterior, es algo que es externo a nosotros. Nosotros somos un cántaro vacío y se rellena a través de lo que encontramos a nuestro alrededor. Lo que veo en la sociedad, una carencia, un vacío que se trata de rellenar con lo que hay fuera, en vez de ser como una extensión para materializar lo que el mundo invisible dentro de nosotros es capaz de crear. Es decir, por ponerte un ejemplo, esto, por ejemplo, lo crea el dinero. Esto vale dinero, esto vale dinero, esto vale dinero, la cámara vale dinero, los micros valen dinero, tu ropa vale dinero. El conjunto de todas estas cosas, que esto representa algo para ti, algo que te alimentó, a través del dinero lo has creado, lo has hecho real y lo has metido dentro de tu comunidad. Digamos que hay como una parte consciente a nivel de dinero. No sé, es como un poco, no sé si me estás entendiendo o no, Sí, sí, pero es como totalmente. en la enfermedad que veo yo en la sociedad. Hay muchas partes enfermas dentro de la sociedad. Bueno, yo creo que empezó por esa parte también de revolución industrial, ahora estamos en la tecnológica Ujú, y hay como diferentes crisis, yo creo, de la humanidad en el ujú. que desconectamos, por ejemplo, pues en la revolución industrial, pues fue cuando la gran despoblación de lo rural hacia las ciudades, hacia Claro. la industria, hacia la economía rápida, ¿no? Y Sí, producir de rápido. producción, ¿no? Eso ha hecho mucho daño en el sentido de que nos hemos olvidado de todos nuestros valores ancestrales, ¿vale? De toda esa sabiduría del mundo rural, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros abuelos, de todo, de miles de años, porque eso es una sabiduría ancestral, que nos hemos desconectado tanto de la naturaleza que eso ya crea un vacío por sí solo. Claro. Vale, sí, ahora está muy de moda ir de senderismo, vale, sí, nos vamos de senderismo, pero ¿quién sabe qué plantas se pueden comer? ¿Quién sabe cultivar? El entorno en el que vive, ¿no? Entonces, toda esa parte y esa cultura viva, ya no solo estamos hablando de la propia naturaleza, sino de raíces, de cultura, de música, de dónde venimos, digamos que se ha olvidado completamente. Como que nuestra vida lo rige el último siglo. Pero es que ahora va todavía mucho más rápido. Claro. Con la era tecnológica, como cada mes hay algo nuevo y entonces ya en un mes estás desactualizado. Tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido, que ¿hacia dónde vamos, no? Exactamente. Y el sistema también ha empujado a una vida muy independiente. Y tú vives en tu bloque de pisos, no conoces a tu vecino ni a quien tiene al lado, estás en una zona de confort, dependiente de todo, del agua, de la electricidad, Claro. del supermercado, de no Ujú. sé qué. Estás en tu burbuja individual, pero a nivel de relaciones, pues solo te relacionas con la gente de tu trabajo o con los amigos en determinados momentos, Ujú. pero esa parte también ancestral de la que venimos, Ujú. que pues nuestros abuelos vivían en aldeas o en pueblos, había una red de apoyo mutuo en la Correcto. crianza, en el nacimiento, en la muerte, era todo uno y ahora estamos prácticamente solos. Eso Cada uno genera por un uno. vacío y Ujú. una depresión y una sociedad enferma. Y de hecho hay una cosa aquí que has comentado que me ha hecho un clic y es verdad. Al no conectarse, no comparte información. Al no compartir información, tus conocimientos son más limitados porque te quedas en tu molde. Mm. No puedes salir de tu molde, no puedes salir de ese confort. Aquí ya entra un poco en parte conspiranoica porque ¿hasta qué punto el agua que bebemos en los grifos es potable? Que te hablan de potabilidad porque no te mata cuando te la bebes, no se te mete ningún bicho. Mm. Pero la cantidad de metales, el agua es algo que no hemos desconectado de la naturaleza, como he dicho, el agua está viva. El agua está presente en todos los seres vivos que habitan en el planeta. Tiene estos tres estados de la materia tan definidos y además que forma patrones tan bonitos como pueden ser esos hexágonos a la hora de cuando se cristaliza. Parece curioso, pero se han hecho muchos experimentos con respecto al agua, de que cuando el agua no le da la luz del sol, cuando el agua no fluye por canales naturales, pierde su magia, pierde su forma, pierde esa armonía y ya no forma cristales de la misma manera. Si lo que te digo, tratas al agua con eso, con esos metales, tal, lo que tú estás bebiendo realmente no es el mismo tipo de agua. Y al no ser el mismo tipo de agua, ¿hasta qué punto no te está enfermando?
Porque a lo mejor eso que no te estás tomando de forma armoniosa también te desequilibra de alguna manera. Lo mismo con la comida. Exactamente La igual. comida la regamos con agua de mierda, Lo que con le echan, lo que fertilizantes, le echan. y después tienes un tomate perfecto en cualquier momento del año. No hemos desconectado de los ciclos. No sabemos qué verdura crece en qué momento del año, no sabemos qué fruta crece en tal, qué animal se reproduce en este momento, cuándo se produce la caza. Porque antes, por ejemplo, todo estaba aquí abajo los ciclos. En esta época del año es cuando el ciervo hace la berrea, pues se reproduce. Pues aquí no se caza porque tal, no sé cuánto. Bueno, se caza en este mes del año que es cuando tal. Entonces el ser humano formaba parte de un equilibrio dentro de los ecosistemas, pero es que a día de hoy somos un parásito. Y me parece que en las ciudades, digamos, las células como concentración de ese parasitismo, porque están rodeadas de industrias. Si te fijas, casi todas las ciudades tienen como los centros urbanos, bueno, centros comerciales, centros urbanos, es decir, donde se vive, y luego en la parte de fuera están los polígonos. Es decir, la industria siempre es la capa exterior que conecta la ciudad con lo que está fuera de la ciudad. Cuando me estaba hablando de sociedad y eso, tú aquí no tienes esa estructura. ¿Cómo ves el futuro de la sociedad siguiendo esta línea? Yo creo que al final cualquier crisis sanitaria o económica o climatológica, etc., 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 yo creo que eso también empuja mucho a la gente a plantearse cómo estoy viviendo. Al final, pues lo que puede parecer como un desastre, pues puede ser una oportunidad. ¿Y cómo veo el futuro? Soy un activista rural, entonces para mí el mundo rural, ahí está todo. Está toda la sabiduría, está todo el potencial. ¿Qué pasa? Pues es verdad que ahora mismo hay una despoblación brutal. Pocos jóvenes que hay en el mundo rural se están yendo a las ciudades, los ancianos que están ya se están muriendo, que hay verdaderamente pueblos abandonados, que es una pena. Conociendo el potencial del mundo rural, Claro. ese es el problema. Y más ahora, ¿no? Que podemos Claro. utilizar la tecnología a nuestro Exacto. favor, que podemos estar trabajando desde cualquier sitio, de alguna manera tiene que cambiar. Pero ¿no crees que puede haber a lo mejor algunos intereses ahí en que no cambien? Me explico, por ejemplo, ahora hemos hablado del tema de la salud. ¿Se vela por la salud o se vela por la enfermedad? Porque la enfermedad es lo más rentable que hay. La enfermedad hace que la gente tenga miedo a la muerte y hace a la gente dependiente de ese sistema. Entonces, si yo te alimento, si yo te doy una serie de servicios baratos, gratuitos, sociales, como los quieras llamar, pero que te mantienen en un estado de salud 50%, que cualquier cambio que haya a nivel ambiental, un hongo, un moho, un tal, te enfermes súper fácil, es porque nuestro sistema inmune está hecho una mierda. Entonces, ¿no crees que puede haber como una especie de interés en que ese sistema mantenga a la gente alejada de esto? Porque veo como mucho esfuerzo por parte del sistema de separar a la gente del campo, de separar a la gente de sus raíces. Pero incluso te puedo decir que en el mundo rural también la gente se ha desconectado. Es decir, el sistema también ha entrado dentro del mundo rural. No es que el sistema sea en las ciudades y el Claro. mundo rural esté libre de eso, no. Porque lo necesita. O sea, en el mundo rural la gente está desayunando, comiendo y cenando con el telediario todo el día. Claro. Está tragando toda la información. Los niños están todo el día con la pantalla, tal. Eso pasa en el mundo rural. Claro. O sea, yo cuando era niño, todos los niños jugábamos en la calle, Mm. ¿no? Y no había otra cosa. Y entonces te buscabas la vida, pues, en plena naturaleza, jugando, conectando. Ahora los niños están delante de la pantalla. Totalmente. Sea en el mundo rural o sea en la ciudad. En la ciudad, claro. No es algo exclusivamente de la ciudad, ¿no? Es algo generalizado que ha entrado en cualquier casa. Claro. Cambio es mucho más profundo. Antes la gente era sabia. La gente pues, iba al campo, sabía qué plantas curaban, se hacían sus infusiones o sus ungüentos, su historia. Dependían lo mínimo Claro. del sistema. Totalmente. ¿No? De un sistema médico que es necesario para muchas cosas Exacto. y tiene muchas cosas buenas, pero tiene otras muy dependientes. Claro. Mucha gente dependiendo de mucha medicación, ¿no? Claro. Que quizás si llevaran una alimentación saludable le quitaría la mitad de la medicación. E incluso porque emocional también. A nivel emocional, si de tú lo manera gestionas- holística, si es que es Exacto. de manera holística, si tú vives de manera tranquila, sabes gestionar todos los desafíos que la vida te va trayendo, no necesitas tomarte medicación. Exactamente. Además, yo soy de las personas que llevo sin tomar medicación, a lo mejor te digo años, ¿eh? Es que mi cuerpo no enferma. Y si enferma, lo que hago es escucharlo. Hemos soltado nuestra salud, se la hemos dado a alguien que no nos conoce. Esto lo estuve hablando hace poco en otro podcast con un médico que hablaba del concepto de médico integral. Es decir, los médicos en una jornada laboral ven a entre 40 y 50 pacientes.
personas que no conoces absolutamente nada, no sabes lo que pasa en sus vidas. Como un escaneo rápido de lo que hay, te doy un fármaco para que cubras esa dolencia o esa carencia que tienes en el momento, porque no nos alimentamos bien, porque no descansamos, porque no tomamos el sol, porque estamos desconectados al final. ¿Por qué nos conecta? El suelo, el alimento, el agua, la luz, y es todo lo que nos ha quitado la sociedad. Te vistes hasta aquí con ropa de plástico, te pones zapatos que no te dejan tocar el suelo, que aparte tocas concreto, que encima debajo tiene las tuberías esas, tienes una serie de capas abajo que estás desconectadísimo de la tierra. Pasas el día dentro de una oficina o delante de píxeles, todo lo contrario de lo que significa la salud. El concepto de salud es nuestra naturaleza. Claro. Y ahí entra el bloque final, la base está en la educación. Mientras la educación esté en manos de los mismos que tienen intención de que el sistema o que la vida del ser humano vaya en esa dirección, una ciudad, superproducción, velocidad, haz dinero, la riqueza es material, competitividad, individualismo, etc. Son ese grupo de personas, esa sociedad en la que está criando a tu hijo, ¿qué tipo de educación le va a dar? Hay algo que tiene que cambiar en la educación y, según me has comentado, uno de los pilares de este sitio, que hace 10 años ¿no? Empezaste un proyecto de educación, una educación alternativa. Vamos a entrar en el tema de la educación infantil porque me parece algo necesario. Y vamos a ver también todos los aspectos de cómo educáis, tanto a nivel de escuela como a nivel de talleres. La base está sobre todo en los niños son el futuro, o para nosotros que ya somos padres y empezábamos a ver el futuro, ¿no? De cara a nuestros hijos, pues decidimos montar una escuelita con pedagogía Waldorf. ¿Qué es la pedagogía Waldorf? Porque yo escucho Montessori, sí que la he escuchado, pero bueno, defíneme las dos metodologías para que la gente entienda un poco el concepto de los dos. Bueno, Waldorf, por ejemplo, viene pues de Rudolf Steiner, de la antroposofía, y fue un poco quien trajo esta metodología, y basada mucho en los ciclos de la naturaleza, basado en la parte espiritual, mística, creatividad, de arte, muy completa. Luego está también María Montessori, que fue la que trajo el método Montessori. Tienen muchas cosas en común. Para mí son dos herramientas y dos pilares muy importantes dentro de la educación. Y en este caso nosotros, pues, el proyecto educativo que creamos para nuestros hijos era sobre todo conexión con la naturaleza. Era el pilar importante de que estuvieran bien conectados, que sus clases fuera la naturaleza, los animales, los huertos, las personas, los dones de cada persona. Y bueno, pues durante 10 años ha estado en marcha este proyecto. Ahora sí que es verdad que en los últimos años se consiguió que aquí en el pueblo, a 1 kilómetro, la escuela pública también se creara un proyecto de educación alternativa, y entonces eso pues ha atraído también a muchas familias con interés de educar a sus hijos de manera diferente, y actualmente pues ya nuestros hijos van a esta escuela, que es toda la primaria. El verlos felices, el verlos que están desarrollando cualidades pues de educación emocional, creatividad, música, en fin, quizás la escuela convencional, sea pública o privada, pues está como muy enfocado, ¿no? a crear puestos de trabajo y no a desarrollar los dones del niño, a poner la atención en la escucha y las necesidades de los niños, ¿no? Para nosotros es vital eso, ¿no? El que puedan tener un espacio en el que se le enseña a ser persona, se le enseña a conocerse, se le enseña a crear, y a partir de ahí lo que surja. Lo que surja, ¿no? Claro. Ya el puesto de trabajo llegará después. Si uno se conecta con sus dones, se conecta con su potencial, vaya donde vaya, esté donde esté, va a sacarlo. Tal cual. ¿Cuánta gente no está haciendo un trabajo que no le gusta, ha estudiado una carrera que no le gusta, siempre pensando por tener un sueldo al final de mes? O por sobrevivir al final. Por sobrevivir, ¿no? Me olvido de mí mismo, de lo que he venido a hacer en este mundo, para estar cumpliendo pues con lo que está establecido. Y además, de hecho, se ve a legua de este niño tan pequeño, qué capacidad motriz tiene, cómo mueve su cuerpo, cómo se coordina, cómo sigue los ritmos, o cómo comunica, o cómo crea, ese ojo analítico, decir, hostia, este niño es bueno en esto, voy a potenciar eso, porque en un futuro no es un puesto de trabajo, es un área completa de trabajo, lo que te abre un abanico enorme. Pero claro, aquí entramos también en una especie de conflicto, que nos centramos mucho en esa primera etapa de educación, porque es verdad que hay alternativas. Hemos hablado de que, por un lado, está la escuela de la vida hacia adultos, con las cosas que se hacen, el concepto de tribu, reconectar, etcétera, la escuela de la vida.
Y luego también tenemos lo que has dicho de la parte infantil, de enseñar a los niños a ser personas, no solamente tener un puesto de trabajo. Pero ¿qué pasa con la fase adolescente? Porque hay un momento en el que el niño pequeño se hace adulto. ¿Qué pasa? Es decir, porque veo muchos modelos educativos que están centrados en eso, en los niños o en los adultos. ¿Qué pasa en medio? ¿Tenéis algún proyecto que pueda ser para ese paréntesis de edad? Bueno, estamos trabajando, nos gustaría en realidad crear como el instituto, ¿no? La Exacto, secundaria, instituto. de hecho sea o Waldorf o Montessori, estamos viendo ahí una de las dos vías que se hacen en granjas, digamos regladas en Europa, y aquí cumplimos con todos los requisitos para que puedan desarrollarse. ¿Cuáles son los requisitos, perdona? Bueno, pues ¿Cuáles serían? rodeados de animales, de huertos, de bosque comestible, dones y talentos de la tribu, los principales conceptos que se necesitan para eso, ¿no? Porque Vale. al final un adolescente lo que necesita es crear y además aprender, porque aprender de todo, sea carpintería, Mm, sea la forja, sea del huerto, sea... mm. Ese es el aprendizaje de la vida. Sentirse válido al final, Sentirse diría. útil y saber usar las manos, ¿no? Las manos y la cabeza y el corazón. Sí, sí, sí. ¿No? Es como alineado. Luego los jóvenes, por ejemplo, aquí nos visitan muchísimos jóvenes, entre 20 y 30 años, con el tema del voluntariado. Claro. Vienen de todo el mundo por etapas de 3, 6 meses, 9 meses. A veces se te quedan más de un año. Es que es la escuela de la vida. Esa Esa es la escuela de la vida, es decir, aprendiendo, haciendo y experimentando. Hay unas transformaciones tan grandes en los jóvenes. Nunca han estado viviendo en el campo o con la familia o compartiendo piso como mucho en la parte de estudios, pero de repente aquí se le abre como ¡bum!, un mundo nuevo, ¿no? Que no los deja indiferentes. Cuando alguien ha pasado por aquí un mes, 3 meses, 6 meses, se va lleno de inspiración, transformado con ganas de accionar. Es decir, nosotros recibimos mails y mensajes de todos los jóvenes que pasan por aquí y es como, ya estoy viviendo en el campo, he creado este proyecto, estamos viviendo en grupo. Es una cosa que dices, wow, ¿no? Cuánta magia hay detrás Totalmente. que va sucediendo, ¿no? Es que al final yo creo que eso es necesario. Antes de poder lanzarte en un proyecto, en este caso, yo y Nora, estamos buscando hacer nuestra propia granja, con nuestros propios proyectos, nuestros propios animales, tal y que cual, y desarrollarnos. Pero claro, meterte en un proyecto así, sin tener ni puta idea de nada, eso puede ser un caos brutal, porque primero te metes en una deuda del demonio, ¿vale? Para tener el terreno, para construir las cosas, y luego si no tienes ni idea, sin ensayo y error, puede ser bastante drástico. Entonces esto puede ser Muy esa escuela. drástico, muy drástico. Exacto. Y está siendo drástico también, ¿no? Hay mucha gente, muchos proyectos comunitarios que de repente apuestan, crean. Primero está como el enamoramiento Exacto. ese, oh, como pasa con una pareja, oh, ves todo lo positivo, ¿no? Pero luego, pum, empieza a conocer a las personas, empiezan realidad. a salir todas las cosas. Y si no sabemos gestionar todos esos conflictos, claro, los conflictos vienen de todos lados, sociales, Exacto. económicos, de todo tipo, ¿no? Es como, ¡pum!, bueno, es la vida misma. Que al final, y además son espejos, volvemos a los espejos de antes. Pero muchos se pueden evitar conociendo otros proyectos, Exacto. viviendo nuestros proyectos, aprendiendo mucho previamente. Como cuando alguien quiere decir, no, yo voy a ser ingeniero, primero tienes que formarte. ¿no? Claro. Te pones a hacer una cosa sin tener esa experiencia, ¿no? Tal cual. Y por eso es la escuela de la vida. Para nosotros el foco es crear y formar. Y formar porque ahora mismo estamos tan desconectados de lo que es la vida en sí, En general, natural. sí. Ya no estamos hablando ni de salud, ni estamos hablando de huertos, es que de la vida de Ser manera humano. holística, de manera integral, de manera De lo que en somos. el que ¿qué somos? Pues vamos a cubrir las partes vitales con nosotros mismos, con el entorno, con la tribu, con la naturaleza, porque somos eso. Exacto. Y después unirnos entre tribus para poder seguir añadiendo valor a nuestras correspondientes comunidades. Ahí donde va a estar la clave, ahí donde va a estar realmente el cambio de todo. También en eso, ¿no? Cuidarse a uno mismo, cuidar al grupo y cuidar al planeta. Cuidar el planeta, que al final Porque- es de donde venimos Y lo que somos. y lo que somos. Somos una extensión, somos parte del Y cuerpo. lo que somos. Pues bueno, creo que vamos a ir dejando por aquí ya la charlita, que 1 hora y pico está bien. Antes de cerrar por aquí, me gustaría que dijera dónde la gente te puede encontrar, porque que sepáis que esto es un espacio donde si buscas un voluntariado o aprender de la vida o incluso saber más de dónde meter tu hijo para salir de la sociedad o lo que sea, Juan
tendrá los brazos abiertos para atenderos a todos y cada uno de vosotros, así que ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden hablar contigo? ¿Cómo pueden Bueno, llegar a la ti? primera conexión, pues nuestra web, oasisalhaman.com, y ahí viene un poco pues todo, Toda la información. una gran parte de la información que nos puede servir para el primer contacto. Vale. Y luego ya pues por mail, por WhatsApp, por lo que sea, pues... Pues nada, yo igualmente dejaré aquí en la descripción toda la info que hace falta para que os pongáis en contacto con él, los que estéis interesados. Espero que os haya gustado este podcast. Dejar en comentario cualquier pregunta, que imagino que serán cientos de miles de preguntas las que podáis tener un solo individuo que esté viendo este vídeo. Juan, yo volveré por aquí en otro momento porque la verdad es que Espero estoy que enamorado sí. de tu proyecto, la verdad, las cosas como son. Y nada, gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias Gracias, por tu gracias, todo gracias. y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao.